Agustina Díaz, Pablo Markowski, 6 a 9. Sale el sol. Más de 5 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos y por eso queremos viajar hacia ese país. Ayer estuve justamente en la sala de situación en el Ministerio de Salud y estaban publicados todos los datos de los países. A la cabeza absoluta en el conteo que hay ahí de todos los países del continente, los Estados Unidos con estos 5 millones de casos y una situación económica también compleja, a pesar de las aperturas que se dan en ese país. Estamos en comunicación con Mauricio Zabalza, periodista desde los Estados Unidos. Mauricio, gracias por atendernos. Pablo Markowski y Agustina Díaz aquí en Radio del Plata. ¿En qué ciudad estás? ¿Cómo andan, chicos? En Nueva York. Ah, ok. Nueva York. Bien. Ya hace como 20 años. ¿Que estás ahí? Casi 20 años. Bueno, buenísimo. Mauricio, contanos cuál es la situación para ustedes, cómo lo están viviendo allá en carne propia estos más de 5 millones de casos de coronavirus. Bueno, mientras que, por ejemplo, California, Florida y Texas están realmente con un nivel grandísimo de contagiados y también de muertos. Antes de ayer se contaron casi 2.000 muertos por día. En Nueva York estamos en una cuestión totalmente diferente. Están viendo a ver si abren las clases. Por ahí no saben si de forma mixta o de forma totalmente completa en septiembre, porque bueno, Nueva York como que hizo todo lo que tenía que hacer y hay muchos días donde no hay muertos. Obviamente que hay contagiados porque el virus circula de una forma grande y hay que tener en cuenta de algo que sí se ufana el presidente Trump, ¿no? Es el país con más testeos del mundo, casi 60 millones de test. De pronto por eso también hay tantos casos, ¿no? Pero lo cierto es que Nueva York hace muchos días que no tiene muertos, y eso que estamos en verano, que hay playa, que la gente va, pero yo ayer estaba haciendo un reporte acá en la playa de Nueva York, por ejemplo, y todo el mundo manteniendo distancia y haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Eso no pasó por ejemplo, en Florida, en Texas, en otros estados, y de pronto por eso tenemos esta situación, ¿no? Que incluso ha superado a nivel de casos a Nueva York, que estaba en 400.000, que era una enormidad, y bueno, ya, por ejemplo, California está en 560.000, ¿no? Obviamente que nadie va a superar a Nueva York, que recibió el peor impacto, como cuando, por ejemplo, nadie sabía lo que tenían que hacer, ¿no? Y estamos en todo el estado de Nueva York, sumó en su momento 32.000 muertos. De pronto, por eso también es que la gente se ha manejado de una manera diferente, ¿no? Cuando uno va a los lugares, a los distintos lugares, todo el mundo tiene el barbijo, todo el mundo hace lo que tiene que hacer porque conoce a alguien que se ha enfermado o conoce a alguien que murió, ¿no? Bien, uno habla de los Estados Unidos y estamos hablando de un lugar que no es homogéneo, como bien marcabas vos, Mauricio Zabalza, está en Nueva York, no es lo mismo lo que ya se vivió en donde estás vos que lo que está pasando en Florida, en Texas, donde la cosa va en sentido contrario. ¿Cómo considerás que se está evaluando la administración de Donald Trump frente a la pandemia? Bueno, hubo un cambio radical, ¿no? En las últimas semanas y el cambio radical me parece que también vino de mano de las encuestas, que por más que el presidente dice que son falsas, de que esto ya pasó en el 2016, me parece que las encuestas hablan mucho de la voz de Estados Unidos, ¿no? Que es un país federal, ¿no? Cada gobernador se maneja de una forma separada, ¿no? Pero obviamente por ahí haber minimizado al principio este virus, sabiendo que es un virus que viene con el turismo y teniendo en cuenta que hay aeropuertos que vienen 1 millón de personas por día, ¿no? De que realmente iba a pasar esto. Bueno, ha habido un cambio grande, hemos podido ver al presidente incluso con barbijo, ¿no? Y ayer, antes de ayer, perdón, estuvo en New Jersey en su casa de campo y firmó 4 órdenes ejecutivas que, por ejemplo, antes de pronto no la hubiera firmado si no hubiera pasado esto que pasó con las encuestas, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones que son el 3 de noviembre, a eso iba, ¿no? Es cierto que Trump, perdóname Mauricio, se corrió la voz de que Trump estaría evaluando posponer las elecciones, hacer algún tipo de maniobra. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, eso lo dijo públicamente. Porque les voy a explicar cómo es la cuestión. Existió siempre en Estados Unidos el voto por correo, que se hace anticipadamente,
entonces la gente vota por correo. Entonces, al tener en cuenta que por ahí que en las encuestas no va bien, el voto por correo va de acuerdo a cómo están las cosas hoy por hoy, ¿no? No a lo que va a pasar dentro de, por ejemplo, 2 meses si aparece la vacuna. Entonces, él, supongo que diciendo de que posiblemente iba a haber un fraude con el tema del correo, quiso posponer, pero salieron enseguida incluso todo el arco político, inclusive los mismos representantes del Partido Republicano, decir que eso no se va a cambiar. No se cambió en las guerras mundiales, no se va a cambiar justamente ahora, ¿no? Claro. Pero como le decía, firmó cuatro órdenes ejecutivas que tienen que ver, por ejemplo, de aquellas personas que no puedan pagar el alquiler, se le va a subsidiar, que también va a recibir personas de seguro de desempleo por ahí de acá a fin de año de $400 por semana. Todo ese tipo de cosas tienen que ver, me parece, con la situación que está enmarcada dentro de las elecciones que vienen y de una vacuna que estamos esperando, ¿no? Claro, claro. No, y que también me parece importante lo que estás diciendo, porque muchas veces acá en la Argentina, seguramente estás al tanto, Mauricio, se arma un falso debate entre si cuidar las vidas o cuidar la economía, y tal vez el ejemplo de ustedes es muy bueno para entender que en los lugares donde efectivamente se abrió, de todos modos, es decir, sería por la opción de proteger la economía, el deterioro económico fue de todos modos grandísimo como para tener que hacer este tipo de acciones que está llevando adelante Donald Trump. Sí, acá cada estado se manejó. Por ejemplo, Nueva York cerró todo y dejó en su momento solamente las farmacias y los supermercados. Claro. Y las gasolineras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy un poquito al sur de Manhattan y estuve el día sábado en Manhattan y, por ejemplo, vi muchos restaurantes abiertos con sus mesas en las calles, pero eso es una cosa que arrancó recién hace dos o 3 semanas, eso no había pasado. Pero sí, nosotros vimos, cuando arrancó el verano, allá por mayo más o menos, imágenes terribles de Florida con todas sus playas llenas, sí. Como si no pasara absolutamente nada. Bueno, en este momento la realidad me dice que Florida tiene 532.000 contagios, ¿no? Totalmente. Mauricio, te hacemos una pregunta más, y si nos podés llevar un poco a lo que pasa en Portland, saben ustedes, ahí donde fue asesinado a manos de la policía George Floyd. Hay manifestaciones, hay represión, ¿cómo se refleja en los medios locales? Sí, George Floyd fue asesinado en Minnesota. Lo que pasó en Portland, hubo obviamente marchas por todos lados. De hecho, en New York siguen las marchas, en todos los lugares siguen, pero en Portland pasó algo que llama la atención. La gobernadora, Kate Brown, que es la primera persona abiertamente LGBT electa gobernadora de cualquier estado, la primera de la historia, es como un estadio muy abierto y ha dejado de que las marchas continúen incluso hasta altas horas de la noche, por ejemplo. Entonces Trump, el gobierno federal, mandó justamente una especie de, se podría decir, fuerzas federales, que sería como gendarmería en Argentina, para reprimir este tipo de protestas, cosa que, por ejemplo, Nueva York rechazó y dijo que si le imponían las fuerzas federales iba a hacerle una demanda al gobierno central. Bueno, eso no pasó en Portland, no pasó en Oregon, mejor dicho, el estado, y justamente por la defensa de este tipo de marchas. Y hay un conflicto, obviamente, entre las marchas que se han puesto bastante violentas y justamente las fuerzas federales que envía el gobierno central, ¿no? Bien, Mauricio, estás allí en Nueva York. ¿Cómo están los días? Un breve resumen de lo que vive una persona que está en Nueva York, que nos lleves un minuto a pasear antes de continuar con el programa. Mira, estuve el sábado y estuve en el Village. El Village es la zona bohemia, se podría decir, y la postal era hermosa, ¿no? Todas las mesas en las calles, todo el mundo manteniendo distancia, ¿no? Músicos en las calles tocando, realmente como que la ciudad quiere volver a vivir. Y hay que tener en cuenta que estamos en verano, ¿no? Ayer estuve en las playas también tienen gente con su distancia social de 10 pies o más, pero bueno, Nueva York de a poco se va despertando, y este dato de que por ahí podrían abrir las clases, están evaluando si es una forma mixta, o sea, un poco online y un poco presencial, me parece que es un buen dato que tiene que ver también con la recuperación. De cualquier manera, les cuento, porque uno tiene
por nuestro programa de radio, que es producción propia, muchos contactos con negocios. Muchos negocios por ahí no van a abrir. O sea, claro. Algunas cadenas, por ejemplo, un 10-20% de sus negocios no va a abrir porque realmente el impacto económico fue grandísimo, sobre todo lo que tiene que ver con alquileres y ese tipo de cosas. Por más que el gobierno central haya dado una ayuda grande, no solo a la gente, sino a los gobiernos, realmente ha sido un parate realmente grande, ¿no? Mauricio Zabalza, periodista desde Estados Unidos, Nueva York, gracias por tu tiempo, un abrazo y hasta la próxima. Hasta las 9 de la mañana sale el sol. Agustina Díaz, Pablo Markovsky, Lucía Capozzo. Sale el sol en 1030 del Plata.